amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas en Digital. Les doy la bienvenida y les pido que comiencen a conectarse a través de nuestras redes sociales y lo más importante, comparta esta transmisión porque hoy vamos a tratar un tema importante y que forma parte de la triste realidad de la informalidad en nuestro país. Hoy hablaremos de la piratería y para ello nosotros hoy hemos invitado y él ha aceptado gentilmente nuestra invitación para formar parte de Entrevistas en Digital a Ángel Can. Él es director ejecutivo del Instituto Bioquímico REMI. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, yo encantado de estar acá, a la orden, como se dice. Así es, y en efecto, cuesta creer que aún la piratería siga formando parte de la realidad informal de nuestro país, una realidad que nos acompaña años atrás y que no hemos logrado a través de una propuesta normativa, que no hemos logrado a través de ningún mecanismo poder frenarla y que atenta directamente contra los derechos de autoría intelectual de cualquier persona que trata de emprender algo, ¿no? Sí, efectivamente, es un problema nacional que está en la agenda de pendientes por resolver, causando mucho daño a propios y extraños, a unos y otros. Dependiendo del punto de vista como se enfrente este tema, se puede hablar de temas sociales, como ejemplo podemos decir productos mal formulados, productos que llegan al usuario final de una manera incorrecta, fuera de un estándar técnico. Desde el punto de vista comercial, los legítimos propietarios de una marca, de una fórmula, son sorprendidos ilegalmente y quitando mercado de una manera absolutamente ilícita. Desde el punto de vista fiscal, como Estado peruano, yo no creo que un falsificador de productos esté contribuyendo con el fisco. Claro que no. Entonces, y hay algo importante de señalar en esta situación, porque no podemos atribuir 100% de la culpa a quienes se dedican a piratear las cosas, sino a la red que encuentra este cierre precisamente en quién va a adquirir un producto pirata. Hemos formado parte de la piratería, o sea, esto es un mal de parte y parte. Claro, tocas un punto sumamente crítico y delicado, es una apreciación muy, muy importante, ¿no? Digamos que no podemos nosotros tener la exclusividad de nada. En Europa hay un mercado inmenso de productos falsificados, imaginémonos en Latinoamérica, ¿no? Por un lado, por otro lado, también por un tema de economía, más de uno se ve tentado en consumir un producto más baratito. Entonces, sí. Pero ahí entra a tallar pues los grandes entes reguladores que están llamados a poner orden en casa, que están llamados a poner las reglas de juego, están llamados a poner a derecho a los operadores, tanto proveedores, cadena de suministro, etcétera, ¿no? Y consumidor final, obviamente, ¿no? O sea, no es que se puede hacer lo que le da la gana a cada uno, ¿no? Y a propósito de estos organismos, vamos a mencionarlos y vamos a hablar también un poco de la gestión que vienen realizando. ¿Cuesta mucho poder combatir la piratería? Sí, en realidad... ¿Cuál es la problemática? ¿Identificar cuál es el origen de, o ya identificado, tratar de contrarrestar? No sé si pasa por las espaldas financieras que uno pueda tener, en principio. Por otro lado, nuestra o mi experiencia en el tema pasa por organismos que debieran estar muy proactivos respecto al tema, porque uno va por las calles de Lima, yo le puedo indicar algunas zonas con precisión y veo en vitrinas mi producto falsificado, a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces debería haber un mecanismo, una dinámica preestablecida que retire del mercado esa opción, retire del mercado esa posibilidad, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años que este es un problema
en continuo, o sea, no es de, a veces sí, a veces no, es un tema en continuo de toda la vida, en nuestro caso sobre todo. Me presenté a unos de estos entes reguladores con nuestro asesor legal y la reunión duró 5 minutos, porque una de las preguntas fue ¿dónde queda la fábrica donde producen su producto falsificado? Entonces, si yo supiese dónde queda la fábrica, el problema estaría resuelto hace rato. Sí, claro. O por lo menos ese punto de abasto queda anulado muy rápidamente, ¿no? Pero es muy complicado determinar dónde está pues la producción del producto adulterado, ¿no? Yo le pido detenernos aquí un momento porque tenemos que ir a la primera pausa de entrevistas en digital, pero no se mueva, que vamos a regresar con mucho más. Hoy nos ha citado la piratería. Comente y comparta a través de nuestras redes sociales. Volvemos. Nosotros seguimos con más, esto es Entrevistas en Digital. Hoy estamos conversando con Ángel Camp precisamente de esa triste realidad, la piratería, que hace además, es una respuesta a una sensación consuetudinaria que radica precisamente en un tema social. Las costumbres, el poder adquisitivo de una persona al momento de decidir comercialmente. Sí, es verdad. Yo creo que no es un tema de exclusivamente riqueza-pobreza, ¿no? Uh-huh. Es un tema más, digamos, psicológico, ¿no? Entre otros factores, porque, como comentaba hace un momento, en Europa hay un inmenso mercado de productos adulterados, ¿no? Entonces, yo pienso que el poder adquisitivo allá es inmensamente superior en términos relativos que los que de esta zona, ¿no? Sin embargo, existe la piratería. Entonces, yo creo que acá hay un componente educativo, hay un componente de orden y respeto a las normas internas, hay un componente de autoridad, hay un componente exclusivamente de respeto a la propiedad privada, que todo ese paquete hace que funcione o no funcione determinado producto que está mal hecho, mal habido en el mercado en términos comerciales, ¿no? Y el daño es un daño irreparable, ¿no? Porque yo tengo conocimiento de marcas comerciales que los productos ilegítimos, los productos adulterados se los han tragado, ¿no? Y han desaparecido del mercado la marca original, legal, registrada ante la DIGEMIT, han desaparecido y el que subsiste y persiste es el producto ilegítimo, ilegal. Ilegítimo, claro. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se puede hacer ¿Qué se hace? Usted ha mencionado hace minutos a los organismos reguladores. ¿Cómo funcionan las denuncias que se hacen frente a la piratería? ¿Quedan meramente en una formalidad, siente usted? Claro, pero acá también es como una barra de equilibrio, ¿no? Bien delicada la cosa, porque el entendido es que el que fabrica productos de una dudosa procedencia, el que fabrica productos ilegítimos, tomando marcas que no le pertenecen y saliendo al mercado a ofrecer estas mercancías, no son precisamente unos angelitos. Entonces, a nosotros nos ha sucedido que cuando hemos querido poner orden, hay agresiones verbales, hay amenazas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que estar con el pie en el acelerador y el pie en el freno. No, claro, porque de por medio hay una coacción importante. Lógico, ¿no? Hay riesgos, hay peligros y demás. Por el lado de las autoridades, yo creo que deberíamos ser más prácticos, ¿no? Más prácticos. Solamente, repito, basta con transitar algunos mercados del interior del país o de Lima, por lo general, lamentablemente, mercados populares, para detectar una gran cantidad de productos que tienen una dudosa procedencia, ¿no? Una dudosa fabricación, no solamente procedencia, ¿no? Entonces,
yo creo que debemos abordar la temática desde el punto de vista práctico. Si vamos a esperar educar a la gente y generar una cultura de orden y respeto a la propiedad, eso demanda un mediano a largo plazo. Lo práctico es abordar a los canales de comercialización, que nadie va a querer perder capital de trabajo, nadie va a querer perder inversión, y con tan solo un par de notificaciones estoy seguro que la comercialización de estos productos va a caer sensiblemente. Eso, lo que usted menciona, ya está pasando. ¿Ya se ha sentado algún precedente importante con notificarle a alguien? Por supuesto. Nosotros tenemos un caso muy interesante. Espero que esto no traiga consecuencias, pero nosotros tenemos participación, diría yo, para mis intereses, para nuestros intereses importantes en Ecuador. País que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos desde muchos años, y teníamos, cuando recién llegamos por allá, en mi caso hace poco menos de 20 años, la ciudad de Santo Domingo, Los Colorados. Es una ciudad semitropical muy cerca a Quito, donde la ciudad estaba absolutamente invadida de productos, un par de productos nuestros, pero de ilícito origen, o sea, adulterados. Entonces, muy parecido a lo que me pasó en Perú, nos pedían explicaciones de dónde está la fábrica productora, quiénes son, por favor, y encima a un costo que para mí era muy alto, ¿no? Armamos un operativo nosotros mismos en términos de la empresa privada, y comenzamos a cursar cartas notariales, hicimos un rol de abogados, de fiscales, tienda por tienda, y el operativo duró un par de semanas, pero luego siguió nuestra gente que radica allá en Ecuador este trabajo, y en poco menos de 10, 12 meses desapareció el producto adulterado. Porque tomamos la idea bajo la premisa de se va a ver afectado el capital de trabajo y o inversión de estos comerciantes. Entonces, bajo advertencia, la gente responsablemente frena y ya no comienza a ofrecer, ya no comienza a vender productos que le va a traer tremendos problemas. Tremendo problema. Así es. Bueno, y eso es cierto. ¿Y ha servido este caso para otros en general? Chiclayo, en la ciudad de Chiclayo, con nuestra colonia Cariño, que es uno de los productos del cuadrante A de la empresa, hicimos un operativo muy parecido, con efectos inmediatos importantes, pero esto es, como le decía hace un momento, no es un tema en continuo, ¿no? En continuo, pero hay ondas más pronunciadas que otras, pero siempre está la corriente del comerciante informal que se mete en temas delincuenciales, hablando claro, para agenciarse de un negocio, cosa que no corresponde. Pero bajo esa metodología es una de las mejores estrategias o planes de trabajo que nos ha dado buenos resultados, ¿no? Y eso es importante señalar, que la piratería, sí, señores, es un delito. Con el marco legal vamos a regresar, pero luego de esta pausa. Regresamos con más. Quédese conectado. Esto es Entrevistas en Digital a través de Digital TV Perú. Regreso. En vivo, esto es Entrevistas en Digital. Estoy conversando precisamente en off con Ángel Khan, que él me está contando de cuál es la línea comercial que desenvuelven en el laboratorio bioquímico, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Yo te pido que traigamos a colación lo que hablábamos antes de irnos a pausa, que es de una u otra manera sentar un precedente importante para tratar de contrarrestar el tema de la piratería que afecta comercialmente a cualquier empresa, que afecta además esta cadena de delito de la que hemos hablado. Ustedes, en la línea comercial, ¿sienten que no se ha hecho nada normativamente que pueda ayudarlos y que contribuya a la libertad empresarial?
No digamos que no se ha hecho nada, pero nunca lo que se hace es suficiente. Es suficiente. Solamente basta y sobra con caminar por algunos mercados, si mal no recuerdo que se llama la plataforma de Chiclayo, Piura, ¿no? Para encontrar de nuestra línea productos que están fabricados de una manera ilícita, ¿no? No solamente ilícita, sino con sabe Dios qué contenido habrá en esas botellitas, ¿no? Finalmente, qué consecuencias puede tener en las personas que utilizan, usan, son consumidores de esos productos. Sí. Pero honestamente, sinceramente, yo creo que sí estamos en condiciones de hacer muchísimo más, y no es difícil, no es difícil. Yo creo que debería haber un gran centro de acopio de empresas o operadores que están siendo afectados, donde se agrupe las características técnicas, el estándar, la ficha técnica de cada producto con las muestras representativas de lo que está sucediendo, y a partir de ahí es solamente de repente gastar un poco de gasolina o hacer un poco de ejercicios, caminar, y se detecta fácilmente quién está y quién no está en un negocio que causa tanto daño al país. Por supuesto, se habla de competencia desleal, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Se calcula que en el Perú, en la línea de productos cosméticos y de higiene personal, el mercado de productos adulterados y de contrabando y de ingreso de contrabando es del orden de los $200 millones al año. Cito la fuente es Copeco, es el gremio que agrupa a los industriales cosméticos y de higiene del Perú, de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Si tienes $200 millones al año y en promedio la participación de perfumería y fragancias es del orden del 27%, estamos hablando que aproximadamente son $54 millones que se mueven de fragancias y perfumes adulterados en el Perú cada año. ¿Qué se hace al respecto? ¿Cómo se puede mover tanto dinero a vista y paciencia de todos? Porque acá que levante la mano quien esté libre de culpa. El consumidor, sí, el distribuidor, la autoridad A, la autoridad B y la autoridad C. Finalmente, los fabricantes locales, que son el 25-30% de la formalidad en el país, siguen luchando dentro de esa formalidad. Entonces tenemos que, en mi agenda diaria, por decirle algo, en mi agenda diaria está ver de sacar notificaciones, cartas notariales, volantes. Qué incomodidad trabajar así, ¿no? Sí, porque digamos que... ¿Y económicamente cuál es el impacto? El impacto es un impacto estrictamente monetario, ¿no? Porque... ¿Pero considerable? En nuestro caso, sí y no. La parte no es que estamos creciendo, la parte no es que por lo general estamos teniendo sobredemanda, y la parte sí es que eso podría ser mucho más grande, legítimamente mucho más grande, legalmente mucho más grande, con todo derecho mucho más grande, pero un trozo de la torta se la lleva gente con un perfil y una conducta absolutamente delincuencial. Entonces, mientras uno está remando, ¿no?, al amparo de la ley, con las exigencias conocidas por todos, de todo orden, inclusive ahora con las exigencias BPM, que están muy de moda hace muchos años, y cada vez con estándares más altos de exigencia, sí, al costado, cada año las exigencias son más altas, al costado, a la vuelta de la esquina, hay gente que está vendiendo tu producto adulterado, baratito, sin ningún tipo de control y a vista y paciencia de todo el mundo. Sí, claro. Entonces, no quiero que sea esto una suerte de inventario de quejas y lágrimas, pero, repito, es la realidad, es nuestra realidad. Es la triste realidad. O sea, lo peor es que ya están identificados y no se puede hacer mucho, ¿no?
Sí se puede, sí se puede. Lo que no hay que dejar es que crezca porque va a llegar un punto que va a desbordar, va a desbordar. Le contaba el caso de marcas conocidas que Sí. ya la marca original, legítima, está sepultada y la que subsiste es la marca ilegítima, la adulterada, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe pararse en seco, con medidas prácticas, con medidas rápidas, con medidas súper viables, ¿no? No dejar que yo tengo el producto, nosotros tenemos el producto Colonia Cariño, y yo le puedo enseñar frasquitos que dice Colonia Cariño con nombre nuestro, la arquitectura nuestra, la literatura nuestra. Con todo, pero sin la fórmula suya. Hecho en Colombia. No sé si realmente se ha hecho en Colombia, cuidado, pero el que lo va a adulterar pues tiene inventos y creatividad para lograr venderla. Forma parte también de la idiosincrasia peruana preguntar por el precio sin leer también, ¿no? Y si está más barato, compras. Sí, eso es un hábito que pocos tenemos, ¿no? De exigir las garantías para que por lo menos exista un soporte que indique, demuestre que el producto es un producto original, bien hecho, dentro de un estándar técnico, regulado, normado, registrado en DIGEMIT, en nuestro caso. Fechas de vencimiento, números de lote, directores técnicos, composición química, o, digamos, todos los sellos de seguridad. Nosotros le estamos poniendo al producto un holograma tridimensional de seguridad. Le estamos poniendo un vial que tiene la característica. Y eso es lo triste, ¿no? No ser conscientes del arduo trabajo que hay detrás de un producto y que cuesta creer que la informalidad acabe precisamente con ese trabajo en equipo, con el rigor en la calidad de ofrecer un producto. Efectivamente. Duele para quienes están en el equipo. Hay veces duele. que uno le llaman a algunos ceguera de planta, ¿no? Sí. Efectivamente, pues lo que nos toca pagar una planilla, muchas veces olvidamos esa parte, ¿no? Que toda quincena y todo fin de mes hay que cumplir sagradamente con el tema. Entre tanto se desarrolla, entre tanto se formula, entre tanto se abastece, entre tanto... Y de ahí vamos a ver si el producto tiene pegada en los mercados. Finalmente tiene pegada, lo estás logrando, y por ahí aparece la competencia desleal, ¿no? Que está ahí y nadie los toca. Nadie los toca. Es realmente patético. Yo tengo un armario en la oficina lleno de productos adulterados. Los vendedores llegan a la oficina, ingeniero, tiene no sé la cantidad. Medir la cantidad es difícil, es muy difícil. Ya habría que hacer una labor casi policíaca, ¿no? Casi policíaca. Pero la cifra de la Cámara de Comercio de Lima de los $200 millones al año en industria cosmética y de higiene personal creo que dice bastante, ¿no? Solamente en el mes de noviembre del año pasado me comentaban los señores de la Cámara, el presidente del gremio cosmético, el señor Ángel Acevedo, solamente en noviembre se hicieron decomisos del orden de $10 millones. $10 millones. Entonces, son cifras súper importantes, ¿no? Bastante considerables. De hecho, que hay marcas pues que probablemente estén haciendo trabajos casi perfectos, pero eso no quita que sean productos ilegítimos, eso no quita que sean productos ilegales, eso no quita que sea un delito. Son como 2 gotas de agua, en algunos casos. Felizmente en mi caso no. En mi caso se nota la diferencia, pero en otros casos son como 2 gotas de agua. Ahí el consumidor, muchos se ven realmente sorprendidos, ¿no? No es que estén buscando el baratito, sino que... ¿Y cuál sería ahí el factor de diferenciación? Yo creo que en esos productos sí se requiere la presencia técnica del Estado. La presencia técnica, me refiero, los órganos reguladores, DIGESA, DIGEMIT, tienen expertos que saben detectar qué es original y qué no es original. Es una suerte de defensa al consumidor, ¿no?
No es que tampoco el consumidor tiene que ser un experto, ¿no?, para saber diferenciar, pero sí se dan casos de productos extremadamente bien hechos, pero ilegalmente fabricados, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a una pausa y vamos al regreso a hablar un poco del trabajo que ustedes realizan como laboratorio. Regresamos con más. Esto es Entrevistas en Digital, no se mueva. Seguimos con más, estamos conversando precisamente de la piratería, del daño que hace, que de verdad esto pasa desapercibido porque la gente no cae en cuenta de que está contribuyendo a esta red de informalidad. Sí, no se asume conscientemente las consecuencias hasta sí, que no toca nuestro bolsillo o hasta que no nos hace un daño en nuestra salud, en nuestra integridad. Ahí recién conscientemente decimos no a la piratería. No a la piratería, sí. Pero por eso acá el papá Estado debería tener un rol más protagónico, ¿no? Deberían haber campañas más intensas, ¿no? Del daño que se causa con la producción de productos, valga la redundancia, fuera de estándar, ilegítimamente, sabe Dios con qué tecnología, sin ningún tipo de autorización, claro, sin ningún tipo de regulación. Hoy por hoy la industria tiene exigencias que son difíciles de cumplir, son muy difíciles de cumplir. Don Ángel, yo le pido que pueda hablar en este momento un poco de el objeto, de la línea en la que ustedes se manejan como un laboratorio bioquímico. REMI, ¿hace cuánto están en el mercado? Es una historia muy, muy rica y muy antigua. Yo creo que hablar del Instituto Bioquímico REMI es hablar de la historia de la industria cosmética o farmacosmética en el país. El fundador de la empresa es un ciudadano europeo, si mal no recuerdo, francés. Llega al Perú por los años 20 y esto está escrito en algún libro, lo he leído, pertenece a la antigua botica francesa, de ahí se forma su propio negocio, va creciendo, se formaliza en enero del año 42, creando REMI, el Instituto Bioquímico REMI, F de Federico REMI. Crece a un nivel muy interesante, teniendo muchas marcas propias. Y bueno, es un bicho raro en la industria, ¿no? Porque en promedio las empresas de ese perfil tienen una duración, según los expertos, del orden de 25 o 30 años, ¿no? Este negocio tiene ya va a cumplir los 80 años, ¿no? Donde ha pasado épocas de bonanza, épocas críticas y épocas de una suerte de renacer, que me ha tocado participar en esa Claro, porque parte son 80 historia, años, ¿no?, vigentes, entonces es todo un proceso para seguir vigentes en el mercado. En el mercado, sí. Sobre todo con la competencia. No, y marcas que son conocidas fuera de nuestras fronteras, ¿no? Marcas que han tenido mucha rotación en Chile, en Ecuador, algo de Colombia y, bueno, obviamente Perú, ¿no? En este momento estamos en relanzar algunos conceptos del negocio, ¿no? El nombre original es Instituto Bioquímico Dr. F. REMI. Obviamente a estas alturas de la tecnología y la modernidad creo que es un nombre demasiado grande para nosotros. Sí. Pero es el nombre del negocio, hay que respetar a los fundadores. Tenemos la producción de jabones líquidos, geles antibacteriales, tenemos un multivitamínico muy, modestia aparte, muy bien posicionado, el Cordial Plus, las colonias Coquito, la colonia Cariño que también ha pasado nuestras fronteras. ¿Quién no ha usado Coquito, no? Coquito, sí, inclusive es una colonia que se la mira para niños, pero sí, muchas señoras sobre todo la utilizan actualmente, ¿no? Y pasando por temas costumbristas, en el caso de la colonia Cariño, que ese eje
cultural, costumbrista andino que viene desde el altiplano colombiano y termina por Chimbote, Huaraz, donde se practica mucho de la cultura de los chamanes, ¿no? La colonia Cariño es un producto que se ha sesgado hacia los baños de florecimiento. La composición en la formulación de este producto tiene esencias de flores muy antiguas que se utilizan en estos baños de florecimiento, ¿no? La gente que tiene necesidad de algún tipo de relajación, de revitalización, pasa por estos baños de florecimiento, ¿no? O en la colonia Cariño. Yo creo que la gente conozca que ustedes son una marca que trabaja 100% con estándar y todo a uno, para que sepan reconocerlos en el mercado. ¿De qué manera ustedes han creado un factor de diferenciación y que la gente cuando vaya a adquirir el producto diga, bueno, verdaderamente esta es la línea que estoy buscando? Sí, hay una serie de tips que tratamos de incorporar continuamente al producto, ya sea externos o parte del producto, ¿no? En la parte externa, siempre estamos notificando, avisando a los distribuidores, a los vendedores de otras cadenas, con volantes, con ayudas externas, ¿no? Y en la parte interna propiamente del producto, nuestro producto tiene un holograma de seguridad tridimensional, tiene sellos termoencogibles con nuestro nombre propio en el sello, tiene un vial que va adherido al producto que en el mercado popular, entre comillas, se le está llamando el cariño preñadito, o sea, con un cariño chiquitito. Fundamentalmente son los termoencogibles que están debidamente sellados con nuestro nombre, que están ayudando mucho para diferenciar al producto. Ya lo saben, no se deje sorprender. Estos 3 tips lo van a ayudar a reconocer cuáles son productos verdaderamente de calidad A1. ¿Alguna recomendación más que usted quiera hacer con respecto a esto? Sí, muchas veces, como decían nuestros abuelos, lo barato sale caro. Sale caro, sí. ¿No? Y no solamente sale caro en términos económicos, sino que uno se puede hacer daño a la piel. En este caso nuestro, en el caso de la colonia Cariño original, uno compra un producto de dudosa reputación, de dudoso origen, no solamente es un tema al margen de la ley, sino que el usuario final se está haciendo un daño a la... Y que además no debe tener ni siquiera un registro médico. En absoluto, una prueba en absoluto. Hecho, yo lo veo, lo que tengo de muestra de temas que están con ese perfil delincuencial, pues que se nota promiscuidad, se nota falta de higiene, se nota... Yo no entiendo cómo pueden tener éxito estos falsificadores, ¿no? Pero tenemos que hacer una campaña de concientización también. Y a veces cuando los organismos son indiferentes, yo creo que a nivel empresas debe haber una unión, una iniciativa para poder hacerlo. ¿Lo han planteado ustedes a nivel industrial? Sí, nosotros tenemos vínculos en la Cámara de Comercio. Estamos tratando de armar una campaña para... Sobre todo el mensaje de advertencia nos ha dado buenos resultados. Creo que mi apreciación, mi contribución pasa por la temática de la advertencia, ¿no? La advertencia porque la tiendita o la tienda grande o la cadena mediana, nadie quiere que se le toque el bolsillo y es capital de trabajo que está poniendo en riesgo si se le ocurre comercializar un producto de dudosa procedencia, porque ahí viene la otra parte, ¿no? Que vendría a ser la Fiscalía o la Digemiro, y no sé cuál de ellos es exactamente, para que proceda con los decomisos de productos que no tienen ningún tipo de registro, ningún tipo de autorización, ¿no? Ahora, quiero hacerle una pregunta. Cuando las autoridades que acaba de mencionar hacen la decomisación de productos, ¿hacen también un análisis de los componentes o queda simplemente en un lote decomisado?
que luego tiran a la basura? Yo creo Porque que sería deberían importante hacer hacer un análisis. porque la conciencia se exponenciaría. Sí, claro. ¿Sabe Dios qué encontraríamos Sí. en esas botellitas? Es cierto. Desde temas bacteriales, desde temas de gérmenes, ¿qué más puede haber en eso? No tengo idea qué puede haber, pero realmente para las exigencias actuales de la industria, que alguien se ponga a hacer cosas en una humilde chocita de por ahí, imaginémonos qué garantía puede haber un producto que sale de ese centro, comillas, productivo, ¿no? Es cierto. Me voy a la última pausa y al regreso yo quiero que podamos cerrar esta entrevista con un mensaje a la gente que nos está viendo. Encantado. Para poder de una u otra manera llevar este mensaje de poder concientizar un poco y cerrar esta cadena de informalidad. Regresamos con más, no se muevan. Nosotros tenemos que cerrar esta entrevista, pero yo le pido a don Ángel que pueda cerrarla, además de tener un mensaje claro hacia la gente que hoy nos ha visto, a que podamos educarnos un poco. Dicen que quien educa aprende dos veces y esto urge en este momento en el país. Sí, yo creo que acá hay una cuestión paradigmática, ¿no? Que se mezcla el negocio de lo ilegítimo, el tema económico. Yo no creo que sea exclusivamente un tema económico, acá hay un tema más de orden, autoridad y prevalecencia de la normativa interna en el país. Yo creo que en todos los estratos sociales, si va a haber un producto que tiene dudosa procedencia, va a ser comercializado si es que alguien lo permite que sea comercializado. Entonces, no es un tema excluyente el tema económico. Es un tema para mí fundamentalmente de autoridad y respeto a la norma interna, por un lado. Y por otro lado también es la integridad de las personas que participan en esa cadena. La integridad del vendedor que pone en riesgo capital de trabajo o inclusive su libertad, porque esto me imagino que tiene que haber una cuestión penal al respecto. Exacto. Y la integridad del usuario final que pone en riesgo su salud al comprar un producto que sabe Dios con qué estándar ha sido fabricado. Y usted lo ha señalado bien, lo barato sale caro. A crear conciencia, señores. Yo espero que la información que hoy hemos compartido con ustedes haya sido útil, que usted aprenda a reconocer el verdadero producto del A1 en el mercado. Don Ángel, ha sido un placer conocerlo. Bueno, gracias. De igual manera, cuando quieran, estamos nosotros a total disposición. Por supuesto, ¿tienen redes sociales a través de las cuales se puede contactar? Sí. Vamos a mencionarlas entonces. Tenemos www.agroquimica.com.p, es nuestra página web. Muy bien, ya lo saben. Si quieren hacer contacto, vamos a poner nosotros en un banner la página web que acaban de mencionar. Gracias. Nos volveremos a reencontrar en la próxima. Hasta la próxima también con ustedes. Permiso, linda tarde.